Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María Isabel Chuquihuanga y este es un espacio donde dialogamos en vivo sobre los principales temas de interés legal para la ciudadanía. Comentarles que ayer, 10 de diciembre, se conmemoró el Día de los Derechos Humanos y es por esto que en este marco vamos a tratar hoy un tema muy interesante, la labor que cumple la defensa pública en la protección y promoción de los derechos humanos. Para este objetivo hemos invitado a dos destacadas profesionales y defensoras públicas del Ministerio de Justicia. Tenemos por un lado a la doctora Gloria Faustor del área de asistencia legal del Centro Alegra de Miraflores y también a la doctora Lizy Trujillo del área de defensa de víctimas del Mega Alegra de Lima Centro. Lo que queremos hoy es hablar acerca de la labor de sus respectivos ámbitos que permiten proteger los derechos humanos de los ciudadanos y también, en base a sus especialidades, responder las preguntas que nos hagan ustedes los usuarios desde ese lado de la pantalla. Por eso esperamos sus preguntas relacionadas a los temas que hoy vamos a tratar, que son derechos humanos, vulneración de derechos humanos en especial, sobre todo, por ejemplo, la pensión de alimentos, otras violaciones de los derechos humanos que son muy importantes y que hoy en este día conmemorando el Día de los Derechos Humanos, vamos a tratar. Doctora, a usted muchas gracias, doctora, por estar aquí presentes en esta edición de hoy del Consultorio Legal. No, más bien a ti, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marisabel, por la invitación. Muchas gracias. A ustedes también por acompañarnos y por estar aquí presentes. Desde ya resaltar la importante labor que ustedes realizan como defensoras públicas de estar cerca de la ciudadanía y sobre todo proteger estos derechos humanos cuando creen los ciudadanos que se sienten vulnerados y por eso acuden a ustedes para sus consultas, ¿verdad? Vamos a ver un poco, mientras esperamos las consultas de nuestros usuarios, ahí vamos a empezar con la doctora Fostor comentando acerca de la labor de la defensa pública, cómo influye la defensa pública en los derechos humanos de las personas. Bueno, el derecho al acceso a la justicia, en principio, debo decir, es un derecho de carácter fundamental, es decir, que le asiste a toda persona. Entonces, el Ministerio de Justicia garantiza este acceso a la justicia de todas las personas en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces era sabido que de repente por una cuestión económica o de repente una persona que se encuentra en alguna condición de discapacidad o de repente por un tema de comprensión del lenguaje, muchas personas a veces no veían efectivizado este acceso a la justicia. Entonces, para ello el Ministerio de Justicia, a través del servicio al cual pertenecemos, buscamos que las personas puedan tener ese acceso, ese acercamiento hacia los órganos jurisdiccionales y puedan ver realizados, satisfechos sus derechos, los derechos que ellos consideren que están siendo vulnerados o que ellos requieren que sean reconocidos a nivel judicial. Ok, doctora. Y asimismo, comentan acerca de la labor que realiza usted en el área precisamente de defensa legal de la defensa pública. Bueno, yo pertenezco al área de asistencia legal. En el área en la cual yo me desempeño vemos propiamente problemas o temas legales sobre derecho de familia, ¿no? Y empecemos por ahí, por ejemplo. Un ejemplo muy práctico del día a día de nuestra área, la pensión de alimentos, ¿no? La pensión de alimentos implica que un niño, niña o adolescente o tal vez una persona en condición de vulnerabilidad está viendo vulnerado su derecho a la alimentación, ¿no? El derecho alimentario está siendo vulnerado porque se produce un incumplimiento de parte de la persona que deba de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los niños, el padre no está cumpliendo con satisfacer este derecho fundamental. Entonces, ahí viene nuestra primera intervención, por ejemplo, ¿no? En elaborar la demanda, en acompañar a la madre o al padre, al que tenga a cargo al niño, en acompañarlo durante todo el proceso para que pueda haber efectivizado su derecho. Ok, muy importante los que nos comenta la doctora, sobre todo porque son temas de defensa civiles y de familia que afectan a gran parte de la población, ¿verdad, doctora? Y doctora, usted en el área de defensa de víctimas, doctora Trujillo, coméntenos cómo es esa área. Bien, muchas gracias por la pregunta, María Isabel. El área de defensa de víctimas, que es el área a la cual yo pertenezco, básicamente está destinada
a la defensa de los derechos de la parte agraviada en la comisión de diversos delitos. Y aquí es importante resaltar que la Constitución Política del Perú garantiza diversos derechos a todos los ciudadanos peruanos. Sin embargo, resalta mucho los derechos procesales, por ejemplo, ¿no? Que son no solamente el que ha mencionado la doctora Gloria, que es de acceso a la justicia, sino también uno muy importante, que es el derecho a la defensa, que es justamente el que nosotros ejercemos en la defensa de los derechos de la parte que considera que se han agraviado o que, mejor dicho, se considera agraviado en la comisión de delitos. Por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia no solamente ha visto vulnerado su derecho a su integridad, sino también a su dignidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como defensores públicos de víctimas? Ejercer su derecho de defensa desde el inicio de la investigación, ¿no? Muchas veces se menciona que la parte agraviada pues no tiene mucho acceso justamente porque no es, digamos, una parte protagonista del proceso penal. Sin embargo, hace ya unos cuantos años, la persona que es agraviada en diversos delitos tiene un protagonismo adecuado y de hecho hay diversa jurisprudencia que ya resalta que justamente los agraviados son los que deben de ejercer su derecho de defensa de manera adecuada para que pues puedan reclamar no solamente su participación activa en el proceso, sino también una reparación integral del daño que se les ha causado. Entonces, nuestra función básicamente es esa, ingresar a los procesos y defender a la parte agraviada. Excelente, doctora. Es muy importante su labor, sobre todo porque hay muchas personas que ven vulnerados sus derechos y ellos tienen, valga la redundancia, el derecho de ser defendidos hasta alcanzar justicia, ¿verdad? Y esa es la labor que ustedes desempeñan como defensa pública. Doctora, y para dar un poquito de contexto, la defensa pública se inició con los abogados de oficio, ¿verdad? Y luego pasaron a ser lo que ahora son los defensores penales o la defensa penal. Cuéntenos un poco cuál es la labor exactamente que realizan sus colegas en esta importante área. Exacto, como lo has mencionado, María Isabel, los que hoy somos defensores públicos antes eran conocidos como los defensores de oficio, ¿no? Los abogados de oficio también se les llamaba. Y su labor estaba destinada únicamente a la defensa de los derechos, pero de la parte que ha sido denunciada, que está investigada, acusada, sentenciada. Sin embargo, este derecho de defensa, como les había mencionado con anterioridad, ya se debe de expandir a todas las partes procesales. Sin embargo, nuestros colegas que pertenecen al área de defensa penal básicamente tienen una labor esencial y es la labor de defensa de los derechos de la parte imputada en los delitos, ¿no? Ellos deben de ejercer una participación muy activa porque están ahí justamente para defender, si así lo consideran, la inocencia de su patrocinado o garantizar todos sus derechos, ¿no? Recordemos que se debe de llevar a cabo un debido proceso respetando las garantías constitucionales que nos otorga justamente nuestra Constitución Política del Perú, es decir, se le debe de garantizar su derecho de defensa, su derecho a impugnar, por ejemplo, una sentencia condenatoria, ¿no? Y a estar visiblemente activos en la participación, en sus diligencias, en sus audiencias, cuestionando una cosa, cuestionando la otra, pero básicamente destinados a la defensa de su patrocinado. Sí, eso es importante, doctora, sobre todo porque entendemos que su labor como defensoras públicas es estar cerca de la gente, de las víctimas, ¿verdad? Y también orientarlos, no solamente en darles asistencia legal, sino sobre todo en hacer reconocer sus derechos y que ellos hagan valer sus derechos. Eso es lo más importante de la labor que ustedes desarrollan. Doctora Fostor, una pregunta, ¿cómo pueden los ciudadanos acceder a los servicios de la defensa pública? Es muy importante esto. Claro que sí, María Isabel. Para que las personas que requieran, ¿no? Poder acceder a la justicia, estamos nosotros, la defensa pública. Tenemos diversos canales de atención. Por ejemplo, tenemos la línea Fonoalegra 1884, donde pueden llamar desde cualquier dispositivo móvil o fijo y van a ser atendidos por un abogado quien les brindará la orientación legal a su problemática. De ser un caso que puede ser atendido por la defensa pública, se les va a derivar a la sede más cercana a su domicilio. También tenemos la página web del Ministerio de Justicia, donde pueden encontrar
las diversas direcciones de las oficinas de defensa pública a nivel nacional. También pueden acceder a información a través de las redes sociales, donde también van a encontrar videos y diversos canales de atención para poder de esta manera acceder a la justicia. Ok, doctora, muchas gracias por esta información importante. Doctora Faustor, continuamos con usted. ¿Cuáles son los casos que usted día a día trata con la gente? Que lo que usted más le solicitan, por ejemplo. Bueno, el caso más recurrible en la defensa pública, en el área donde yo me encuentro, es el tema de pensión de alimentos. También brindamos atención a las personas en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, a través de los procesos de designación de apoyo y salvaguardia. También, por ejemplo, vemos el tema de unión de hecho, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, a raíz de la pandemia, perdieron a sus parejas, a sus convivientes, y entonces requieren acceder a estos derechos hereditarios, por ejemplo, y para eso necesitan iniciar un proceso judicial denominado unión de hecho. También otro tema muy sensible que también atendemos diariamente son lo referido a las tenencias, ¿no? Tenencia y custodia, régimen de visita, y por qué desde el enfoque de derechos humanos, porque es un derecho del niño, por ejemplo, mantener un contacto con su progenitor, ¿no? Y también el derecho a la tenencia, ¿no? Porque el niño también debe permanecer con aquel progenitor o con ambos progenitores en las mejores condiciones que garanticen un adecuado desarrollo de su personalidad, ¿no? Entonces, todo eso, si lo analizamos desde el contexto de derechos humanos, estamos garantizando esos derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito, por ejemplo, familiar. Ok, doctora. Doctora Trujillo, cuéntenos usted, ¿cuál es la más recurrente en su área? Bien, como sabrán, el área de defensa de víctimas participa de manera muy activa en delitos, en la comisión de los delitos, ¿no? En la defensa de la parte agraviada, en la comisión de los delitos. ¿Cuáles son los delitos que constantemente tanto yo como mis colegas conocemos? Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Lamentablemente, las cifras de violencia no logran bajar. Entonces, son muchos los casos que atendemos al respecto. También atendemos mucho omisión a la asistencia familiar, que de hecho son los casos derivados del área de la doctora Gloria. También atendemos negligencias médicas, lesiones, pueden ser lesiones originadas por accidentes de tránsito, homicidios, homicidios culposos, ¿no? Y también delitos contra el patrimonio. Y aquí, por ejemplo, es importante darle este enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? En la comisión de estos delitos, justamente se vulneran derechos también, ¿no? El derecho a la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Y, por ejemplo, también es un derecho un derecho de familia, ¿no? El que, por ejemplo, se defiende en la omisión a la asistencia familiar. De hecho, dentro del Código Penal está denominado de delitos contra la familia, ¿no? Pero no es que vayamos contra la familia, sino más bien es en defensa de los derechos, en este caso de menores agraviados, en el caso de omisión a la asistencia familiar, pero también recordemos que este delito puede ser cometido también en agravio de mayores, adultos mayores también incluso, ¿no? Que eso ya lo hablaremos con posterioridad. Entonces, esos son los delitos básicamente que es nuestro día a día. Ok, doctora. Y entendemos que su trabajo es transversal. Por ejemplo, en un caso inicialmente es visto por un abogado y luego pasa hacia otro abogado. Es una cadena que la misma defensa pública la asume, ¿verdad, doctora Faustor? Primero, explíquenos la intervención. ¿Cómo empieza, por ejemplo, un caso de pensión de alimentos, que empieza como pensión de alimentos y luego termina por omisión a la asistencia familiar? Un abogado asume y luego asume otro, ¿verdad? ¿En qué momento, doctora? Claro que sí. Por ejemplo, si llega... por ejemplo, a nuestro servicio, una madre a solicitar la pensión de alimentos para sus hijos, ¿no? Nosotros intervenimos desde el primer momento que ella llega porque le brindamos en primer lugar la orientación legal. Le solicitamos los requisitos, qué documentos vamos a requerir para poder iniciar el proceso. Luego realizamos la demanda, el acompañamiento, el seguimiento del caso. Participamos activamente en las audiencias, ¿no? Para donde se debe de establecer la pensión, ya sea vía sentencia
o vía un acuerdo de conciliación en presencia del juez, ¿no? Luego, si posterior a esta etapa del proceso el obligado no cumple, nosotros continuamos ejerciendo el patrocinio, continuamos ejercitando la defensa de los derechos de los niños, ¿no? ¿De qué manera? Reclamando, por ejemplo, la liquidación de pensiones adeudadas o conocida como pensiones devengadas, ¿no? Y solicitamos al juzgado los diversos requerimientos de pago hasta que luego de iniciarse como un proceso civil va a transitar a un proceso penal a través de la denuncia por omisión a la asistencia familiar, que ya en este caso del abogado de asistencia legal también va a ser atendido posteriormente por un abogado del área de víctimas, donde pertenece mi Exactamente, ¿verdad, doctora? ¿Y qué es lo que sigue, por ejemplo, en este proceso? Ya estamos en la defensa de víctimas de la omisión a la defensa, a la asistencia familiar. Así es, recordemos que para llegar a ya la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar se ha tenido que requerir ya en diversas oportunidades a el demandado, en este caso, ¿no? Por pensión de alimentos, y ha hecho caso omiso, incluso bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público por la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, cuando la madre de familia llega a nuestra área, ya llega con una disposición fiscal que apertura investigación preliminar por la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar. En esta disposición generalmente se citan diversas diligencias como la declaración de la parte denunciante, declaración del denunciado, porque aquí ya su condición cambia, ya no están como demandantes o demandados, ahora son denunciantes y denunciados, son otras partes procesales, o mejor dicho, otra es la denominación, pero son las mismas personas. También se cita, por ejemplo, a un acuerdo reparatorio, así se le llama, que es otra oportunidad que se le brinda también al denunciado para que intente cumplir con su obligación. En muchos de los casos no sucede esto y bueno, se tiene que judicializar el caso, es decir, poner en conocimiento a un juzgado de que existe esta situación. Se incoará proceso inmediato, es decir, se saltarán diversas etapas procesales con el fin pues de llegar a una solución lo más pronto que se pueda, ¿cierto? Y en estas etapas también las acompañamos a la parte agraviada. Si es que se llega a un juicio oral, también estamos en acompañamiento constante hasta lograr no solamente que se imponga el pago de esta liquidación, ¿no? De estos devengados. En palabras más simples, de la deuda que se tiene respecto a un periodo en específico, sino además requerimos que se imponga el pago de una reparación civil por el daño que se ha causado en muchos de los casos al menor agraviado, daño que ha sido producido por su progenitor o también tenemos casos por la progenitora. Entonces aquí vemos que un solo caso, una sola persona, varón o mujer, puede acudir a la defensa pública, ser atendido en primer lugar por el área de asistencia legal y luego pasar al área de defensa de víctimas, lo que hace particular nuestro servicio porque trabajamos en conjunto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, mi área tiene algunas dudas respecto a la adecuada notificación de la demanda, entonces recurrimos a nuestros colegas y ellos nos absuelven la duda lo más pronto que se pueda. Excelente, doctora. Muy importantes sus testimonios de la labor que realizan, ¿no? Porque esto implica la implicancia con la ciudadanía, ¿verdad? El saber escuchar y atender a los ciudadanos y brindarles atención tanto de defensa legal como de defensa de víctimas, porque sienten que están vulnerados sus derechos y ustedes pueden recurrir a ustedes para que puedan solucionar sus problemas, ¿verdad? Ahora iniciamos como dijimos en la primera oportunidad, para que los usuarios que nos acompañen ahí detrás de la pantalla puedan hacer sus consultas, que vamos nosotros a responderle con mucha amabilidad, ¿no? Todo lo que ustedes nos puedan consultar y estamos aquí para responderles. Vamos ya iniciando las respuestas a algunos de los usuarios que ya nos escribieron aquí. Maya nos pregunta, ¿dónde se denuncia el maltrato psicológico y cómo lo inicio? Ok, qué pregunta tan interesante. Para denunciar un hecho de violencia, recordemos que existen 3 vías principales. La más accesible porque encontramos mucha cercanía, digamos, si hablo yo territorialmente, es acudir a la comisaría más cercana, ¿cierto? A denunciar un hecho de violencia en cualquiera de sus formas, puede ser física, psicológica, violencia sexual,
e incluso también violencia económica y patrimonial. Una segunda vía para denunciar estos hechos es acudir directamente a la Fiscalía, al Ministerio Público. En muchos distritos judiciales existen fiscalías especializadas en violencia y cada día o cada semana, si no me equivoco, hay turnos. Se puede acudir de manera directa, incluso a colocar la denuncia oralmente, ¿no? También podemos acudir al Poder Judicial para solicitar primero las medidas de protección y bueno, el Poder Judicial va a derivar esta denuncia al Ministerio Público. Sin embargo, para afrontar todo este proceso, también es importante recordarle a la población que cuenta con la defensa pública. Nosotros podemos orientarlos desde un inicio, desde el momento en el que ustedes vean vulnerados sus derechos, ¿no? La ciudadana que ha realizado esta pregunta, le invito a acudir a una de las sedes de la defensa pública. Nosotros nos encontramos a nivel nacional y nosotros igual podríamos ayudarle con realizar la denuncia o explicarle cuáles son los pasos a seguir. Ok, doctora, muchas gracias. Otra consulta aquí, Joslo nos preguntan, buenos días, disculpen, ¿también asesoran con el tema de una sucesión intestada? Sí, por supuesto, porque recordemos que el derecho de acceso a los bienes o a la herencia también es un derecho fundamental que puede ser atendido por la defensa pública, y también recordarles que pueden acceder a nuestro servicio a través de los canales de comunicación, por ejemplo, la línea Fonoalegra 1884, o a través de la página web, donde van a encontrar el directorio de todas las sedes de defensa pública a nivel nacional. Ok, doctora. Este tema involucra tanto al área de asistencia legal como al área de defensa de víctimas. Jessie Rivas nos pregunta, buenos días, ¿qué pasa si la mamá tiene medidas de protección y el padre no cumple con la pensión de alimentos? Bueno, las medidas de protección, recordemos que se emiten a consecuencia de una denuncia por alguna forma de violencia y la dicta el juez de familia. Eso es una medida independiente de otras acciones legales que la madre puede ejercitar en defensa de los derechos de sus hijos. Entonces, el proceso de violencia tiene un camino y el proceso de alimentos tiene otro camino. Entonces, si bien ella tiene una medida de protección, pero debe de iniciar también su demanda de alimentos, para lo cual puede acudir a nuestro servicio. Ok, doctora. Y para añadir algunos detalles, en efecto, son vías completamente distintas. Sin embargo, nuestra ley 30364 también nos indica que en las medidas de protección, si el caso lo amerita, esto es bajo criterio absoluto del magistrado, de que existe una necesidad urgente respecto, por ejemplo, a la pensión de alimentos, nos encontramos, no lo sé, ante niños que se encuentran en una situación completamente deplorable, puede emitir también una medida cautelar ordenando de manera provisional que se puedan otorgar también alimentos. Estos son casos muy particulares, no es que se suelan... no suelen emitirse de manera constante, pero sí la ley definitivamente nos da esa facultad. Ok, doctoras. Gracias. Elvis nos pregunta, ¿a dónde pongo mi queja cuando no recibimos una atención buena en el Poder Judicial por los técnicos? Bueno, existen órganos de control interno en cada institución, y tendría que acudir a ellos para que manifieste su incomodidad. Y, Luis nos pregunta, ¿existe área laboral en la defensa pública que ve derecho a hacerlo? Bueno, actualmente estamos absolviendo consultas sobre materia laboral, solamente consultas. Ok. Estefanía nos pregunta, ¿y también ayudas con el tema de la tenencia? Por supuesto, es uno de los temas muy íntimamente relacionados con el derecho de alimentos. Ok. ¿A dónde puedo acercarme o con quién me puedo comunicar? Nos dice un usuario para ser atendido. Bueno, como decía hace un momento, recordarles a nuestros amigos que están visualizando esta transmisión que tenemos un primer canal que es la línea Fonoalegra 1884, y también a través de la página web del Ministerio de Justicia buscan el rubro Defensa Pública y ahí van a encontrar todas las direcciones de la sede de Defensa Pública a nivel nacional. Exactamente, doctor, y le recordamos que la página web es www.gov.pe/defensa pública. Ahí van a encontrar la sede más cercana a su domicilio para una asistencia legal gratuita presencial.
Sigamos con las consultas. Chanira nos pregunta, una consulta, ¿un deudor de alimentos puede negarme salir con mi hija del país? No va a firmar el permiso. Bueno, aquí hay un aspecto muy importante, ¿no? Si el deudor alimentario se encuentra inscrito en el REDAM, es decir, en el registro de deudores alimentarios morosos, entonces el juez va a tomar en cuenta esa situación y puede otorgar el permiso de viaje aun cuando él se oponga. ¿Por qué? Porque el juez tiene que hacer prevalecer el interés superior del niño. Y si, por ejemplo, se trata de un viaje de turismo, ¿por qué negarle la salida del país si es una actividad recreativa para el niño? Ok, doctora. A ver, Leslie nos pregunta, necesito ayuda. ¿Y cómo inicio mi proceso por alimentos si el padre de mi hijo no quiere aportar? Bueno, Leslie, te comento, los requisitos para iniciar una demanda de alimentos son bastante sencillos. Por ejemplo, la copia de tu DNI, la partida de nacimiento de tu niño. Si tu niño está estudiando, de repente la constancia de matrícula escolar. De repente, todos los documentos con los cuales tú puedas sostener o solventar los gastos. Si en caso no puedes cómo sustentar los gastos, se puede hacer una declaración jurada donde podemos detallar todos los conceptos de las necesidades de tu niño. Además, también se necesita la dirección donde vive el papá y si tiene un trabajo fijo, pues el nombre de la empresa para que le puedan descontar la pensión de alimentos. Ok. Mayra nos pregunta, ¿cómo podría ser una denuncia por abandono malicioso y abandono moral, doctora Alicia? Bien, aquí hay que analizar el caso en concreto y ver definitivamente si es que los hechos coinciden en un tipo penal en específico. ¿Cuál es la vía más célere para poder denunciar? Acudir a la comisaría más cercana y poner en conocimiento de los efectivos policiales de este hecho. También existe una página web del Ministerio Público que tiene requisitos bastante sencillos como el DNI y la fecha de nacimiento y que también permite realizar la denuncia a través de ese medio. Eso va a generar una carpeta fiscal y definitivamente ahí ya van a hacer una investigación. También la invito a que pueda acudir a cualquiera de las sedes a nivel nacional y que pueda consultar con un abogado del área de defensa de víctimas para que pueda analizar el caso y orientarla, porque quizá no es el tipo penal adecuado el que se quiere denunciar, quizá existe otro tipo penal que podría dar mejores resultados o cualquier otra sugerencia que nosotros podamos brindar. Gracias, doctora. Melina nos pregunta, o en este caso un señor, ¿cómo puedo pedir la patria potestad estando yo en Italia y siendo el padre y mi hija está conmigo? Bueno, aquí hay que precisar que la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen ambos padres, ambos progenitores respecto de los hijos que han procreado y que además han reconocido. En el caso que nos consultan, propiamente no es la patria potestad lo que él debe solicitar, sino la tenencia. Probablemente no han definido legalmente la tenencia. Y si la niña o su hija menor de edad está viviendo con él, bueno, él tendrá que iniciar ese proceso para que se le reconozca este derecho. Ok, doctora. Aisha nos pregunta, hola, mi denuncia por alimentos ya respondió el demandado. ¿Cuánto tiempo demora para la audiencia? Bueno, actualmente, cuando uno inicia un proceso de alimentos, en la primera resolución, el juez ya nos señala la fecha de audiencia. Pero ¿qué pasa si de repente por alguna circunstancia no lo hizo? Entonces hay que solicitarlo. Y digamos, ¿no? Por no la complejidad, sino por la urgencia de atención de este derecho de alimentos, probablemente le den una fecha próxima. Todo depende también de la agenda del juzgado donde está su caso. Ok, doctora. A ver, otra consulta aquí. Les nos pregunta, mi hijo sufrió violencia, 3 denuncias. Esta sale como que no está afectado, pese a que dijo que su papá le pegó, debe ser aquí, no completa. Tiene 3 denuncias, dice, mi hijo sufrió violencia, tiene 3 denuncias y en esta sale como que no está afectado, pese a que sí dijo, ¿no? Que está el niño afectado. A ver, ¿Qué se puede hacer aquí? un elemento básico del tipo penal
es la afectación psicológica, cognitiva y conductual. Ujú. No lo decimos nosotros, lo establece el Código Penal. ¿Y quién finalmente es la persona que concluye respecto a la existencia de una afectación o no? Peritos especializados Claro. que pertenecen al Ministerio Público. En caso no nos encontremos de acuerdo con este resultado, también podríamos contratar quizá un perito de parte en el hipotético caso de que la ciudadana tenga abogado particular para que pueda analizar estas pericias psicológicas y realizar los cuestionamientos que correspondan, ¿no? Si así Claro. un personal especializado también lo haga. En la defensa pública también contamos con un equipo multidisciplinario y esto es algo muy importante que debemos resaltar, pues es un equipo de apoyo importantísimo para nosotros porque le va a dar mayor objetividad a nuestras teorías del caso. Es decir, si no nos encontramos de acuerdo, por ejemplo, con el resultado de una pericia, lo que podemos hacer es acudir a el equipo multidisciplinario y verificar finalmente si las conclusiones a las que se ha arribado son las adecuadas. Ok, doctora. A ver, Kiara nos pregunta, ¿cuánto tiempo demora en llegar la sentencia? Ya tuve mi primera audiencia. Una ¿Sobre qué audiencia. tema? ¿Cuánto tiempo demora en llegar la sentencia si ya tuve mi primera audiencia? No dice alimentos, debe ser, pensión Bueno, de por alimentos. ejemplo, en el caso de pensión de alimentos, de ser el caso, generalmente los jueces sentencian en la misma audiencia y si no, difieren el fallo. La norma dice que debe ser dentro de los 5 días posteriores a la audiencia, pero bueno, a veces en la práctica sabemos que demora un poco más. Ujú. ¿Qué es lo recomendable en todo caso? Si vemos que está demorando demasiado la emisión de la sentencia, entonces es necesario acercarnos al Poder Judicial y solicitar al juez que ponga celeridad y que emita la resolución final para que no se extienda mucho más la emisión de la sentencia. Ok, doctora. Yesmel nos pregunta, buen día, ¿cómo puedo hacer para llevar a vivir a mi hermana de 16 años conmigo? Nos pregunta eso, ¿cómo puedo hacer para llevar a vivir a mi hermana de 16 años conmigo? Bueno, Supongo que entiendo tendrá. que, entiendo que en principio los padres son los que, al ejercer la patria potestad, son los que tienen bajo su cuidado y protección a A sus sus hijos. hijos. Entonces, si por alguna circunstancia, de repente esta adolescente, en el caso concreto, no vive con los padres, está con algún hermano, entiendo que de repente o ha habido un consenso de parte de los padres para que vaya a vivir con el hermano, tal vez los padres vivan en provincia o ¿O en en el otro país? exterior, claro, y entonces ha quedado a cargo de un hermano mayor o probablemente digo, porque no tengo más datos, se trate de que exista de repente alguna conducta que agravie sus derechos, por ejemplo, alguna violencia física, psicológica o hasta sexual, ¿no? De ser el caso, sería bueno que haga la consulta respectiva de acuerdo al contexto y para eso estamos para poder brindarle la orientación que necesita. Doctora Alicia, ¿usted tiene algún aporte? Sí, recordar la existencia de una unidad muy importante también, que es la unidad de protección especial al menor. Lo que pasa es que cuando estamos ante una situación de vulneración de derechos a un menor, nos encontramos ante una población muy vulnerable, ¿cierto? Entonces, el Estado ha creado diversos mecanismos para su protección. Sin embargo, aquí sí tenemos que analizar mucho el caso porque justamente lo que comentaba la doctora Gloria, necesitamos ver si en el trasfondo hay un hecho quizá bastante grave como un hecho de violencia sexual, porque aquí no solamente el tema se va a solucionar con tratar de sacar al menor o a la menor agraviada o agraviado del hogar, ¿no? O de la cercanía con el agresor, sino de realizar una denuncia que corresponda, ¿no? El tema se soluciona así, realizando las denuncias si el caso lo amerita. Ok, doctora. A ver, una usuaria nos pregunta, la madre de mi hijo no pasa manutención para mí, para mi hijo. Tengo la sentencia y ya pasaron 2 años.
Con esto rompemos el mito, doctor, que solo los padres, ¿no? Varones no pueden cumplir con la pensión de alimentos porque también hay madres. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo podemos ayudar al usuario? Exactamente, mira, muy interesante esa consulta porque Ujú, siempre se tiene la visión, la mirada de que generalmente es la madre la única que puede ujú, demandar alimentos. No, ujú, puede demandar alimentos aquel progenitor o incluso aquel familiar. Ahora la ley se ha modificado, incluso ahora los abuelos también pueden ujú, demandar alimentos. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen bajo su cuidado y protección a los niños o a los adolescentes, ¿no? ujú, Entonces, si por ejemplo en el caso concreto se trata de un papá que tiene a cargo a sus hijos y que ya tiene una sentencia de alimentos y la madre, que es la demandada, no ha cumplido, el siguiente paso considero que debe solicitar ya su liquidación de pensiones devengadas, es decir, el monto de las pensiones que ella está adeudando para empezar los requerimientos de pago. ok, Eso es lo que tendría que hacer. iniciar el proceso. Gracias, doctora. José Candela nos pregunta, he denunciado a un policía por tráfico de influencias, dos abogados del CEN, CASMA y NARA. ¿A qué otra instancia se puede acudir, doctora? Una ¿Podrías denuncia. repetir la pregunta, por Dice, favor? he denunciado a un policía por tráfico de influencias, a dos abogados del CEN, de CASMA, y no pasa nada, ¿no? ¿A qué otra instancia puede acudir, no? ¿Cómo lo Ok, podemos ayudar? a ver, el tráfico de influencias es un delito que no está considerado como parte de los delitos que conoce la defensa pública, ¿no? Aquí recordemos que la defensa pública está destinada a la defensa de los derechos de la población vulnerable respecto a determinados delitos. Entonces, si la persona que ha denunciado, igual esto lo digo de manera general, considera que no se está dando un avance adecuado al caso, puede acudir a los órganos de control de cada institución, al órgano de control del Ministerio Público o del Poder Judicial en caso el proceso ya esté judicializado. Ok, doctora. Josefina nos pregunta, mi hijo es autista y su proceso de alimentos está desde 2011. ¿Qué debo hacer y qué derecho les corresponde a estas personas con esta condición, doctora? Bueno, aquí es importante recalcar que los niños o los hijos en condición de vulnerabilidad o que tengan, por ejemplo, alguna discapacidad, les asiste el derecho de ser atendidos con una pensión de alimentos de por vida. Ujú. Ahora, el caso, por lo que nos manifiestan, es del 2011, es decir, ya pasaron 14 años. Y el niño tiene, aunque ahora ya Bastante. no es un niño, tiene 21 años. Ya, él es una persona Ujú, adulta una persona mayor, adulta mayor. perdón, una persona Adulta. adulta ya, porque ya es mayor de edad, ¿no? Ujú. Entonces, en ese caso, la madre tiene que solicitar el tema de designación de apoyo y salvaguardia para ella poder representarlo en el Ujú. proceso de alimentos, porque recordemos, los hijos cuando ya cumplen mayoría de edad, ya cesa la patria potestad, es decir, cesa la representación de los padres respecto a los hijos. Ellos Ujú. mismos podrían de repente continuar su proceso de alimentos, Claro. pero como este joven es una persona con discapacidad, requiere en todo caso que se le designe a un apoyo, a Ujú. una persona de apoyo para que Ujú. esa persona continúe el proceso en favor de él. Ok, entonces eso es lo que tendría que solicitar Sí, la mamá, primero ¿verdad? el apoyo y luego continuar con el proceso de alimentos. Ok, doctora. Estefanía nos pregunta, ¿y cuando hay un daño moral también nos pueden ayudar con el divorcio? Bueno, en ese tema brindamos la orientación, solamente la Orientación. orientación. No es una materia atendible por la defensa pública. Orientación en todo Sí. caso, ¿verdad, doctora? Erika nos pregunta, hola, ¿cómo puedo hacer? El papá de mi hijo se fue para los Estados Unidos y no le pasa pensión hace 6 años. ¿Qué Bueno, puede hacer? bueno, aquí sí, pues hay un inconveniente cuando los obligados se van fuera del país. Si ella tiene conocimiento o sabe dónde puede ubicarlo, aun cuando esté en otro país, puede iniciar su demanda, ¿no? O el tema es cuando desconocemos dónde Ujú. se encuentra, ¿Dónde se encuentra? dónde se encuentra. Ahí sí, digamos, se complica un poco la figura porque no se le puede emplazar, es decir, no se le va a poder hacer llegar la demanda en un domicilio conocido, ¿no? Y entonces, digamos, el proceso se va a detener. ¿Por qué? Porque se debe garantizar también el debido proceso. Es Ujú. decir, que ambas partes estén debidamente notificadas para que puedan hacer valer su derecho a la defensa. Ok, doctora. Percy nos pregunta, cuando voy a impulsar mi proceso de alimentos y siempre me dicen que espere que hay carga procesal, Mm. ¿cómo se puede hacer en este caso?
Bueno, Es como verdad. decíamos, Ujú. el proceso de alimentos es el proceso más recurrente, Claro. no solamente a nivel de defensa pública, María Isabel, sino también de los órganos jurisdiccionales, llámese Ujú. Poder Judicial y también a nivel de la Fiscalía, ¿no? Tienen una carga equivalente o aproximada del 60 al 70% de los despachos judiciales con procesos de alimentos, omisión a la asistencia Ujú. familiar, ¿no? Ujú. Entonces, lo recomendable en ese caso es que se trate de impulsar, es decir, que vaya al juzgado, que esté permanentemente solicitando el impulso de su caso, porque de otra manera resulta bastante difícil. Demasiada carga procesal, ¿verdad, Así doctora? es, También en así es. asistencia, ¿verdad, Sí, doctora? de Pasa lo hecho mismo. es un tema complejo también para nosotras porque no depende en realidad mucho de la labor de la defensa pública, digamos, ¿no? Tanto los despachos judiciales como los fiscales sí consideramos que tienen muchísima carga procesal, Ujú. entonces eso de alguna forma u otra impide que, por ejemplo, se cumplan determinados plazos procesales, por Ujú. ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo también daría el mismo consejo que mi colega y es estar detrás de los procesos, tanto en la vía de la demanda de alimentos como cuando ya se convierte incluso en delito. También aquí tenemos bastantes inconvenientes, nada más que de alguna forma u otra sí tenemos mayor celeridad porque ya se convierten en En procesos procesos. inmediatos, ¿no? Ujú. Donde no saltamos etapas procesales, pero también llegan diversos inconvenientes cuando se tiene que ejecutar la sentencia. Ujú. Entonces, mientras estemos detrás de, considero que se avanza mejor. Ah, ok, doctora. Gonzalo nos pregunta, si la madre hace mentir a un menor para una denuncia y en audiencia la menor dice la verdad, ¿qué pasa en ese caso? Y tenemos muchos de estos casos, lamentablemente, ¿no? Aquí se configura un tipo que para mí sería violencia, no está considerado como tal, esto es importante recalcarlo, pero la alienación parental es terrible porque Ujú. tenemos a un padre, a una madre mayor de edad que utiliza de manera desproporcionada el poder que tiene sobre su menor hijo o hija. ¿Para qué? Para causarle un daño excesivo al otro progenitor. De hecho, muchas de las denuncias que se generan son justamente por influencia de papá o de mamá. Eh, Felizmente, dentro de la investigación fiscal se tiene una diligencia muy importante que es la cámara GESEL. En menores de edad se aplica la cámara GESEL y es ahí donde un profesional especializado va a poder advertir si nos encontramos ante un menor de edad que está siendo influenciado por el progenitor o por la progenitora. Entonces, aquí sí podríamos también realizar algún tipo de acción legal, ¿no? Pero sí tenemos que analizar el caso en concreto, María Isabel, Ujú. porque muchas de las veces también los menores se encuentran muy confundidos. Claro. Entonces es un proceso largo, pero que finalmente por ahí realizando las averiguaciones que correspondan y preguntando a los profesionales especializados, sí podríamos cuestionar ese tipo de conducta. Ok, doctora. A ver, si nos pregunta, el padre de mis hijos está en Estados Unidos, desconozco su dirección exacta, necesito evaluar monto de pensión y necesito evaluar el monto de la pensión. Bueno, como comentábamos hace un momento, Ujú. es importante para iniciar algún tipo de acción legal tener conocimiento dónde está residiendo esa persona, porque de otra forma no hay una vía idónea para hacerle llegar las Claro. notificaciones. Y entonces al final esto va a quedar en un ilusorio jurídico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tienen el derecho, pero no hay forma cómo hacer valer ese derecho, cómo ejercitarlo, cómo ejecutarlo, cómo hacerlo efectivo, porque no sabemos dónde está. Entonces, ese es un gran inconveniente que surge cuando el padre o de repente la madre tal vez, ¿no? Ujú. Sale al exterior y desconocemos su paradero. Doctora, ¿y el consulado, a través del consulado o la casilla postal, se puede hacer? Mira, el consulado no siempre nos brinda una información, toda vez que muchas veces las personas van en condición de ilegal. Ujú. Entonces, si están en condición de ilegal,
difícilmente vamos a poder ubicarlos, o al menos de manera rápida, pronta, no vamos a poder ubicarlos. Ok, doctora. Otra persona nos pregunta, ¿no dejar ver al papá es una vulneración del menor? ¿Al menor? Claro, acá quiero resaltar la importancia del régimen de visita, ¿no? El régimen de visita es un derecho no solamente del padre, sino también del niño. Y quería comentarte, Marisabel, que ya hay muchos pronunciamientos jurisdiccionales e incluso a nivel del Tribunal Constitucional respecto a esto. ¿Por qué? Porque es un derecho del niño a tener contacto con aquel progenitor con el que no vive. ¿Por qué? Porque este contacto va a garantizar un óptimo desarrollo emocional para ese niño, porque va a tener la presencia de la figura paterna. Y eso es muy importante para todo niño o niña que está en una etapa donde está formando su personalidad, su carácter. Si no tiene una figura paterna o materna también, porque hay casos donde se pretende desarraigar la figura materna, también muchas veces los padres, como decía Alicia hace un momento, no son conscientes, no toman en cuenta que el daño no solamente se lo hacen al progenitor, principalmente se lo hacen al niño, porque en eso consiste la alienación parental, ¿no? Utilizar al niño para ocasionar un daño al otro, pero finalmente el más perjudicado es el niño o es el hijo. Exacto, doctora, sobre todo cuando hay interés del padre de acercarse al menor, ¿no? Otra cosa es mendigar el amor del padre que no quiere saber nada de él. Y es muy triste, María Isabel, ver casos donde las propias madres nos dicen, doctora, ¿qué puedo hacer para que el padre venga a visitar a mi hija, a mi hijo? Mi hija y mi hijo, o mi hijo, a veces ellos no tienen conocimiento de la problemática legal, pero extrañan a ese papá. Y la mamá ya no sabe qué hacer. Exactamente. No sabe, porque no hay un mecanismo tampoco que lo obligue a él a ir a visitar a sus hijos. Exactamente. Pero también tenemos casos en los que papá no deja que mamá se acerque al menor. Y esto es penoso en realidad, porque, a ver, nuestra labor, si bien es jurídica, es intervención jurídica, pero también como personas es una situación que a veces no podemos manejarla, ¿no? Sí tenemos casos lamentables donde los progenitores no solamente usan a la menor para realizar falsas denuncias, sino además le prohíben por todos los medios a la madre verlos, ¿no? Incluso se han dejado sin efecto medidas de protección, ya no hay ninguna prohibición, porque recordemos que cuando se realiza una denuncia de violencia, sí o sí el juzgado de familia va a evaluar la emisión o no de medidas de protección, y al ser menores de edad se tiene como población vulnerable y, bueno, generalmente se dictan medidas de protección. Entonces, aún dejándose sin efecto estas medidas de protección, el progenitor simplemente ha decidido que la menor no debe de tener contacto con su madre, ¿no? Y esto también puede ser un hecho de violencia psicológica, que de hecho no hay mucho desarrollo jurisprudencial al respecto, pero considero que sí debe ser incluido como tal, porque aquí sí se están vulnerando tanto la integridad psicológica de la madre y de la menor, ¿no? ¿Por qué? Y acá se está ejerciendo, y el denunciado en este caso está ejerciendo un poder que tiene sobre la menor agraviada para humillar a la progenitora. Entonces, hay todavía muchos vacíos que considero deben de ser llenados, y solamente pasa esto con casos en la práctica que finalmente, y yo te lo hablo de una experiencia propia, a mí me han archivado un caso con esas características, ¿no? Aquí no se está aplicando ningún enfoque que nos aplica la ley 30364. ¿Por qué? La fiscalía, que dice que este es un caso que tiene particularidades de un proceso civil, ¿no? Es decir, no, pero deben de lidiar con este caso en un proceso de tenencia o régimen de visitas. Aquí no hay violencia. Para mí sí hay violencia, porque sí se están vulnerando derechos, sí está viéndose vulnerada la integridad de la menor, que está siendo privada de tener una relación con la mamá biológica, porque de hecho en el caso particular, como te menciono, quien ahora tiene la figura, o quien está ejerciendo la figura materna, es la nueva pareja del papá. Entonces, no es un caso en particular, son muchos casos. Y lamentablemente los únicos que se ven tremendamente perjudicados son los menores. Ok, doctora. Interesante este caso. Ahora, otra pregunta. Nos dicen,
respecto a los apoyos y salvaguardas, ¿sería su propia madre legalmente se puede? Por supuesto. Ujú. No, actualmente los apoyos y salvaguardas no solamente son los familiares más cercanos, Claro. también ahora pueden ser terceras personas, por ejemplo, con las cuales la persona con discapacidad tenga confianza o se sienta, digamos, seguro o sienta que puede transmitir su voluntad. Claro. Entonces, digamos, la norma ahora ha ampliado un poco ese aspecto que antes solamente se limitaba a que sea la familia directa. Directa. Ok. Jenny González nos pregunta, si abandona a un adulto mayor en estado mal de salud, sus hijos no se hacen responsables. ¿Qué hace para proteger, doctor, en este caso a los adultos mayores? Ujú. Bien, aquí también es importante que conozcamos otras instituciones. Existe la Dirección de Protección al Adulto Mayor, DIPAM, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Están o tienen como función principal verificar las condiciones en las que vive un adulto mayor y brindar las medidas de protección administrativas que correspondan. Ujú. Ahora, en el caso en específico, incluso podríamos ver si estamos ante la configuración de un delito de exposición de persona en peligro. Ujú. Entonces, porque aquí se estaría poniendo en peligro su vida y Claro. su salud. Es un adulto mayor que no puede valerse por sí mismo. Incluso aquí habría que ver, no sé, doctora Lolita, un tema de pensión de alimentos Claro. hacia los hijos. Porque tiene hijos. Claro, Claro. habría que analizar el contexto de manera más profunda Ujú. porque Ujú. porque de todas maneras se deben respetar los derechos de las personas adultos Ujú. mayores. O sea, las personas adultos mayores también merecen protección y atención legal. Ujú. Ujú. Exactamente, doctora. Y aquí Bela nos pregunta, si tenía una sentencia en porcentaje y el papá renuncia a dar menos, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta es una situación que también muchas veces se presenta. Ujú. Justamente para que no le descuenten de la planilla, el padre renuncia al centro Ujú. laboral, ¿no? Entonces, eh, claro, mientras que no haya una variación en la forma de cómo se va a prestar la pensión, es decir, si ahorita lo tenemos en porcentaje, mientras que este porcentaje no sea variado a un monto fijo, se tiene que liquidar en base por lo menos al sueldo mínimo vital. Ok. A ese es el criterio que han adoptado los jueces Jueces. para poder formular las liquidaciones de devengados y de esa manera poder exigir el pago. Ujú. Exacto, doctora. Acá otro usuario nos pregunta, ante las denuncias falsas sobre violencia contra la mujer que afectan al varón, ¿qué se puede hacer? Sí, consideramos que si bien la ley 30364 ha ingresado un mecanismo especial a través del cual se deben de verificar los hechos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. También ha habido cierta parte de la población que ha hecho un uso abusivo de estas facultades que les da la ley 30364, ¿no? Y bueno, porque toda persona puede realizar una denuncia. Sin embargo, si ya son reiteradas estas denuncias, existe una figura que no está tampoco plasmada, que también debería de existir, considero, que es el acoso judicial, ¿no? El acoso judicial básicamente es bueno, se da en una situación en la que se dan constantes denuncias con el fin de empapelar a la otra persona Claro. y desgastarla en todos los aspectos de su vida. Lamentablemente no tenemos ese tipo penal, ¿no? No existe. Sin embargo, sí existen otras como la difamación o delitos contra el honor, ¿no? Aquí tendríamos que ver exactamente si se ha publicado, si no se ha publicado, ante qué medios se ha publicado, quizás se han usado redes sociales o ha sido una denuncia o se han atribuido hechos nada más en persona. Entonces, los delitos contra el honor son delitos de persecución privada en los que no tiene participación la defensa pública, pero sí podríamos orientar, digamos, ¿no? Sí, doctora, sí, muchas gracias. Y justamente por esto vamos a contestarle a esta pregunta de Guadalupe que nos pregunta, buenos días, ¿quién o alguien sabe dónde queda el consultorio legal? En este caso vamos a recordarle, doctora, dónde puede acudir para tener acceso al consultorio legal nuestro, de la defensa Claro que pública. sí, Guadalupe, para recordarte que tenemos en principio una línea de atención legal gratuita, Fonoalegra 1884, repito, Fonoalegra
1884. También encontrarás nuestras oficinas a nivel nacional ingresando a la página web del Ministerio de Justicia, y ahí vas a encontrar todas las direcciones distritales, seguramente la más cercana a tu domicilio, para que te puedas acercar y puedas ser atendida por un defensor público según la temática que tú requieras. Exactamente, muchas gracias, doctora. Y vamos a continuar, y Katia nos pregunta, ¿a dónde se tiene que denunciar cuando una madre induce a su hija a que trate mal a su padre y amenazarlo? ¿Dónde se puede denunciar y a dónde se tiene que denunciar? A ver, todas las denuncias pueden ser realizadas en la comisaría más cercana. Exacto. Y ante el Ministerio Público también. Pero una vez más, considero que es esencial primero contar con la orientación de un abogado, porque sí, como ciudadanos nos podemos sentir afectados y podemos sentir también la vulneración de algunos derechos, completamente válido. Sin embargo, y quizá no estamos encajando en la figura penal adecuada, entonces para eso está la defensa pública, para que pueda orientarlos y darles consejos de si realmente estamos haciendo bien en denunciar este hecho, porque quizá no va a tener sus frutos y vamos a obtener un archivo liminar, ¿no? O quizá existe otra vía, así que depende mucho de la situación en particular. Ok, muchas gracias, doctora. Y Marcela nos pregunta, buenos días, si ya salió la sentencia de un aumento de pensión y él no da el monto estimado, ¿qué se debe hacer? Bueno, si ya incrementaron el monto, hay que requerirle que pague el nuevo monto. Ahora, ¿desde cuándo empieza, digamos, a correr ese nuevo monto? La sentencia, por lo general, siempre lo señala, y es desde el momento en que él recibe la demanda de aumento de alimentos. Entonces, si ya tenemos una sentencia, el señor de repente no paga el monto total, paga una parte, igual está adeudando pensiones alimenticias. Ok, y Esparta nos pregunta, mi hijo fue maltratado por su mamá y su pareja de ella. Puse la denuncia, pero mi hijo no pasó la cámara GESEL. Uy, sí, y pasa casi siempre en realidad, porque finalmente el menor agraviado está bajo el cuidado de la otra parte, ¿no? De la parte denunciada en este caso. A ver, aquí sí es necesario la participación de un abogado, porque es necesario que se le requiera constantemente al Ministerio Público en que vuelva a reprogramar, o que reprograme en este caso la diligencia tan importante de cámara GESEL, porque es justamente ahí y donde se va a descubrir la verdad de los hechos, porque es la versión narrada por un menor y que es tomada en cuenta por un profesional especializado, ¿no? Incluso bajo apercibimientos de realizar denuncias, si no me equivoco, también existe un tipo penal de ocultamiento a menor en investigación. Igual tendría que analizarlo de manera adecuada y verificar en qué artículo encontramos esta conducta delictiva que se convertiría en un delito como tal, pero sí es importante requerir y requerir y requerir, porque el Ministerio Público también tiene ese interés en particular, que es descubrir o arribar a la verdad de los hechos a través de diligencias, y generalmente sí nos ayudan, incluso con la intervención de UDAVIT, que es la unidad que se encarga justamente de la protección de víctimas y testigos. Entonces lo que él tiene que hacer es solicitar que el menor pase por la cámara GESEL. Aparte de solicitar que pase por cámara GESEL o que se reprograme una vez más bajo apercibimiento hacia la madre, en este caso también solicitar la intervención de UDAVIT y que sean ellos quienes acudan al domicilio y verifiquen las condiciones en las que está y orientar. Ok, muchas gracias, doctora. Y Les nos pregunta, tenencia compartida, pero el régimen de visitas no se está haciendo, ya que mi hijo llora por no ir con su papá. ¿Qué se puede hacer en este caso de tenencia compartida cuando se hace efectiva porque el niño no quiere ir con el papá, por ejemplo? Bueno, siempre estos casos de tenencia compartida suelen ser un poco complejos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se garantiza que se ejecute de la manera que está establecida la tenencia compartida. Ahora, si el niño por A o B no desea ir con el otro progenitor, lamentablemente no se le puede forzar, María Isabel. O sea, no es que yo vengo y digo, bueno, a ti te toca ir conmigo y yo te llevo de los pelos. No, eso no, porque ahí estaríamos incurriendo en actos de violencia contra ese niño. En todo caso, bueno, es importante de repente la parte que se ve afectada, hacer su constatación policial y luego, bueno, ejercer los mecanismos legales que considere pertinentes, ¿no? Ok, doctora.
Y aquí otro usuario nos pregunta, si yo trabajo, ¿tengo que pagar 50-50 con el papá o mi parte ya está pagada porque yo crío a mi hijo? Bueno, ese criterio de 50-50 de los gastos es un criterio que hoy en día, digamos que está un poco desfasado. ¿Y por qué? Porque el Código Civil nos dice actualmente que la labor que realiza la madre o el padre, ¿no? Aquel progenitor que cuida al niño, que lo cría, ese trabajo doméstico ahora tiene un valor económico, es decir, se considera como que está aportando económicamente. Entonces, los juzgadores actualmente tienen que tomar en cuenta con quién vive el niño, quién se encarga de su cuidado y protección, y también considerar que muchas veces la mamá no siempre tiene la misma facilidad o la misma oportunidad de trabajar y de generar recursos. ¿Por qué? Porque no puede dedicar todo el día a trabajar, también tienen que cuidar al niño. Entonces, todas esas situaciones son las que el juez va a evaluar al momento de emitir la sentencia. Ok, doctora. Y aquí Evelyn nos pregunta, a ver, ay, se me pasó aquí. Eh, Evelyn nos pregunta, ¿cómo puedo obtener ayuda de un abogado para pensión alimenticia? ¿Importa la condición social para acceder al patrocinio por pensión de alimentos, doctora? No, por supuesto que no. La condición económica no es una barrera para que se pueda acceder a la justicia y mucho menos a nuestro servicio. Recordarle una vez más a nuestros amigos que contamos con la línea gratuita Fono Alegra 1884, donde pueden llamar y hacer sus consultas, van a ser atendidos por un abogado. Y también pueden ubicar nuestras direcciones en la página web del Ministerio de Justicia. Van a encontrar ahí todas las sedes de defensa pública a nivel nacional y acudir a la más cercana a su domicilio. Gracias, doctora. La doctora Lisi, si actualmente existen personas víctimas de violencia, ¿qué deben hacer, por ejemplo? Ok, a ver, si es que nos encontramos ante un hecho de violencia, recordemos que no necesitamos ser la parte agraviada, incluso también podemos ser testigos de un hecho de violencia, que es lo que debemos de hacer, denunciar de manera inmediata. ¿Por qué es tan importante la inmediatez en este tipo de denuncias? Porque si existe un hecho de violencia física, por ejemplo, la parte agraviada va a pasar por médico legista, quien finalmente evaluará y concluirá la existencia o no de lesiones físicas. Y esto nos va a ayudar a finalmente calificar el tipo penal, ¿no? Si nos encontramos ante un delito de lesiones leves o lesiones graves, por ejemplo, o incluso ante una tentativa de feminicidio, ¿ok? Entonces, no solamente existe la vía de denuncia ante la comisaría más cercana, sino también ante las fiscalías especializadas en violencia y en los distritos judiciales donde no hay estas fiscalías especializadas, en la fiscalía que se encuentre de turno, así como al Poder Judicial, y también los invito a que puedan acudir a cualquiera de las sedes. Me parece que ya somos más de 400 sedes a nivel nacional. Y ahí van a encontrar abogados especializados también, pero también abogados de defensa de víctimas. Absolutamente todos nosotros conocemos los procesos especiales de violencia, a dónde debemos acudir y qué es lo que debemos hacer. Ok, doctora. Y ya vamos llegando casi al final del programa. Vamos a consultar vamos a responder una última pregunta. Pame nos pregunta, si la mamá no deja ver al hijo, ya fueron con policía y está validando, dice, del tribunal, y está en validación del tribunal, ¿el padre debe esperar la resolución del juez para intentar ver a su hijo nuevamente? Bueno, si digamos estamos en una etapa donde se ha impugnado seguramente la sentencia, bueno, lo ideal es que lo deje ver. Si no lo deja ver, él debe de comunicar mediante hacer de conocimiento al juzgado estas constataciones de la negativa de dejar ver a su hijo, ¿no? En todo caso, sí, hay que esperar el resultado de la instancia superior para ver qué es lo que ha dispuesto. Ajá, en caso de tenencia, ¿no? Si está en validación la tenencia. Así es, tenencia o el régimen de visita también. Ok, doctora. Y sin duda ha sido un programa muy especial contar con ustedes hoy en esta edición especial del programa, valga la redundancia. Y quisiéramos conocer finalmente qué las inspira a seguir en esta tarea de ayudar a la gente, de defender sus derechos y de estar trabajando en la defensa pública. Empezamos con usted, doctora. Bueno, la labor que desarrollamos los defensores públicos es una labor, digamos, inspiradora y de un compromiso total con las personas más vulnerables. Y de hecho, pues yo creo, sin temor a equivocarme, que mis compañeros y yo pues nos sentimos bastante identificados
con nuestros usuarios, con los casos que vemos y asumimos cada día el reto y el compromiso de brindarles un servicio de calidad y también que con ello puedan tener un acceso garantizado a la justicia. Ok, doctora, gracias. Doctora Alicia. A ver, a mí me inspira mucho el poder apoyar a la población que más lo necesita. De hecho, ambas pertenecemos a la Dirección Distrital de Lima Centro. Abarcamos diversos distritos y en todos estos distritos encontramos población vulnerable que realmente muchas veces se ha visto privada de ejercer sus derechos, ¿no? De ejercer su derecho de acceso a la justicia, de ejercer su derecho de defensa, o se ha visto vulnerada en su derecho a la integridad, tanto física, psicológica, sexual, y poder ayudarlos, poder asistir a sus diligencias y que se sientan respaldados o recibir palabras como me he sentido fuerte cuando la he tenido ahí presente en mi diligencia. Eso es algo que para nosotros es ya bastante, ¿no? Damos por cumplida nuestra función porque no solamente estamos defendiendo a la parte agraviada, estamos defendiendo a una persona que se siente vulnerable. Y eso hace pues que nosotros sigamos capacitándonos, sigamos luchando por la defensa de las causas justas. Ok, muchas gracias, doctora. Ha sido un honor contar hoy día con ustedes en este programa nuevamente y culminamos el programa no sin antes recordarles que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pone a disposición de la ciudadanía todos los canales de atención de la defensa pública a nivel nacional. Para comunicarse pueden llamar a la línea 1884 y también recibir orientación legal gratuita presencial en cualquiera de las 402 sedes a nivel nacional. Y para obtener una atención legal gratuita presencial, pueden también ir a la página web www.gov.p/defensa pública que encontrará la sede más cercana a su domicilio. También les comentamos que este programa está a disposición de nuestros usuarios a través de nuestro canal de YouTube, @MinjusTV, donde lo pueden consultar en cuanto lo necesiten. Y comentarles adicionalmente que también tenemos el consultorio legal a través de la señal abierta de TV Perú. Ahí los doctores de la defensa pública atienden todas sus consultas los martes a las 8:30 de la mañana en la edición matinal de TV Perú Noticias, gracias a un convenio entre el IRTP y el Ministerio de Justicia. Así que por ese canal también nos pueden consultar y nos vemos. Muchas gracias y permiso. Hasta el próximo jueves.